Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal de yoga en YouTube, Yoga con Marina Buedo, en el que subo clases de yoga, meditaciones, recetas y también otros vídeos sobre vida consciente y vida saludable. Hoy os traigo 7 tips, 7 consejos para cuidar de vuestras plantas en casa y que no se mueran en el intento. Bueno, primero de todo deciros que no soy una experta en plantas y que todo lo que sé y todo lo que he aprendido es a través de leer libros sobre plantas, porque es algo que me gusta muchísimo y que disfruto mucho aprendiendo y estudiando, y a través de las plantas que tengo en casa, de observarlas y de experimentar con ellas. Ahora tenemos más o menos unas 60 plantas en casa y espero que con este vídeo te animes a tener algunas plantas en casa, una pequeña colección, no hace falta que tengas tantas, pero una pequeña colección, la verdad es que creo que es algo muy beneficioso y que tener plantas en casa nos ayuda a conectar con la naturaleza porque son naturaleza y nos ayudan a tener esta conexión sin ni siquiera salir de casa. Además que dan un ambiente de tranquilidad, de paz a la casa. Y además está demostrado que tener plantas en casa nos ayuda a sentirnos más relajados, a aliviar el estrés y a sentirnos de mejor humor. Así que dicho esto, espero que os guste, que os ayude y empezamos. Y empezamos con el tip número 1. Hay que tener en cuenta que cada planta necesita unas cosas diferentes, tiene unas necesidades diferentes y específicas. Sobre todo, y lo más importante, es en cuanto a luz, riego y humedad. Entonces, yo creo que es bastante común y es un error que cometemos todos y hemos cometido todos, y por eso muchas de las plantas que tenemos en casa no sobreviven, porque creo que es bastante común tener una colección de plantas y darles a todas lo mismo, regarlas a todas el mismo día y después, pues durante la semana o los otros días, olvidarnos y ya no hacer nada más. Entonces es obvio que si cada una necesita una cosa diferente y a todas le estamos dando lo mismo, algunas estarán felices y otras no. Y ahora veremos algunos ejemplos de plantas. Pero sobre todo, la clave de las claves, yo creo que es imitar, digámoslo así, dentro de lo que cabe, su hábitat natural. Entonces, la mayoría de plantas que ahora también están muy de moda, estas con hojas muy grandes y muy vistosas, son plantas tropicales. Entonces, depende del clima que tengamos en casa o donde vivamos, vamos a necesitar adaptar un poco la situación que tengamos en casa para que esta planta crezca saludable. Otra de las cosas que creo que es súper importante y que es bastante común es comprar una planta y después, cuando la traemos a casa, buscamos un sitio que estéticamente nos guste el sitio o que queramos decorar un sitio de la casa, ahí ponemos la planta. ¡Error! Lo que deberíamos hacer es encontrar el sitio de la casa donde queremos poner una planta y después encontrar la planta que se adapte a la situación de ese sitio. Si es un rincón oscuro de la casa, pues vas a necesitar una planta que requiera sombra. O si la quieres poner en la ventana, necesitarás una planta que necesite mucho sol. Puede ser que todo esto te suene un poquito difícil ahora, pero la verdad es que una vez que las tienes en casa y que aprendes lo que necesitan, se vuelve todo bastante más fácil, ¿vale? Así que te voy a enseñar unos ejemplos de plantas para que veas más o menos lo que quiero decir. Por ejemplo, esta planta, la verdad es que me encanta, este es el helecho de Boston, y esta es una planta tropical que necesita semisombra o luz muy indirecta, que no le dé la luz directamente porque si no se queman las hojas. Y bastante agua y mucha humedad. Entonces, es una planta que necesita, imagínate que esta planta está en la selva, es una planta que en su hábitat natural necesita muchísima humedad. Entonces, cuando la ponemos en casa, pues va a necesitar más o menos lo mismo. Y bueno, la verdad es que la mayoría de plantas, cuando ellas necesitan algo que no les estás dando, ellas te hablan, se comunican contigo. Solo tienes que entender su lenguaje y entender lo que quieres decirte. Pero la mayoría te muestra de una manera u otra que algo está fallando. Esta, al necesitar tanta humedad, tengo que pulverizar las hojas con agua. Entonces, mira, cuando
durante un par de días no lo hago, pues se secan las puntas de las hojas y entonces sé pues que necesita más humedad. What is it? ¿Qué pasa? Spot, there is no one. There is no one thing, Spot. I'm filming. Yeah. No, no. Siguiente planta, y esta la verdad es que me encanta, es una Calathea orbifolia y esta también es una planta tropical y necesita también mucha humedad y estar más a la sombra que al sol. Entonces, si tienes un rincón pues en casa que no le va a dar mucho el sol, pues esta planta es ideal. Esta que también me gusta mucho y que en inglés se llama Strings of Hearts, bueno, os dejaré por aquí el nombre. Las hojitas parecen como un poco así en forma de corazón y la verdad que me encanta. Bueno, es una planta que a diferencia de las demás necesita mucha sequedad. ¿Sequedad? ¿Tiene sentido esto? Necesita muy poca humedad y muy poco riego. Los cactus, obvio, necesitan bastante sol, pero también pueden colocarse en algún punto en el que les dé la luz indirecta y necesitan muy poca humedad. Así que si en algunas plantas tienes que pulverizar las hojas, aquí pues podría ser muy perjudicial para la planta y podrías incluso pues matarla. Chan, chan. Mira la planta de aguacate, ¡uy! Está enorme, 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 enorme. Mira, no, me voy a ir para atrás para que la veáis. Está enorme, está súper bonita. Y bueno, la verdad que la planta de aguacate es muy extrema. Esta necesita todo. Necesita sol, necesita muchísima agua. Vas a tener que regarla prácticamente todos los días y bastante humedad también. Y la última que os quiero enseñar para que veáis la diferencia entre unas y otras es esta, que es Philodendron imperial. Esta la verdad que es súper bonita también. Esta la tenemos desde hace pues casi 2 años, diría yo. Tiene unas plantas tiene unas hojas enormes, súper bonita. Bueno, pues mira, esta planta la verdad es que es muy agradecida porque es muy bonita, súper vistosa y es muy fácil de cuidar, pero eso sí, necesita mucha luz, si es directa mejor, y muy poca humedad. Por ejemplo, a veces pongo el humidificador en casa y mira, lo tenía muy cerca de la planta y algunas hojas pues se estropearon. Así que mucho sol, poca humedad. Bueno, pues ya está claro que cada planta necesita una cosa diferente. Entonces, y este tip está siendo larguísimo, ¿verdad? Los demás no son tan largos. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos qué necesita cada planta? Bueno, es bastante fácil. Cada planta viene, por lo general, cuando la compras de una tienda de plantas, viene con una tarjetita que te dice y especifica las necesidades de cada planta. Y si no viene esta tarjeta, lo que puedes hacer es buscar en internet con el nombre de la planta, porque normalmente pues cada planta tiene una etiqueta con el nombre, pues buscas en internet la planta y vas a encontrar súper rápido qué necesita. Si no, también puedes leer libros sobre plantas. Tengo uno que es súper bueno, que me gusta mucho, que es El poder curativo de las plantas. El link a este libro y otros libros os lo voy a dejar en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Y después de este súper largo tip número 1, nos vamos al tip número 2. Es importante que cuando compres una planta y la traigas a casa, no la cambies de maceta, ¿vale? Porque normalmente, pues, esa planta ya está acostumbrada a vivir en la tienda, entonces cuando tú la traes a casa, eso estresa a la planta. Y si encima tienes que cambiarla de maceta y ponerla en otra, a lo mejor porque simplemente te gusta más, pues eso va a estresarla muchísimo más y pues se le pueden caer las hojas, se puede enfermar o se podría incluso morir. Entonces, lo que yo te recomendaría, por ejemplo, es si no te gusta la maceta con la que viene, pues mira, puedes hacer lo que hice yo con esta, que es la planta china del dinero. Pues la pones en otra maceta que esté como un poquito más bonita y ya está, y la dejas ahí durante un tiempo, unos días o unas semanas y después ya puedes cambiarla.
Y esto nos lleva al tip número 3. Te recomiendo y te aconsejo que siempre compres tus plantas en tiendas especializadas de plantas, donde la gente que trabaja ahí pues está formada y sabe de las plantas, sabe cómo cuidarlas. Entonces cuando tú la traigas a casa probablemente será una planta sana. Aquí en Holanda la verdad es que se llevan muchísimo las plantas, entonces hay muchas tiendas de plantas y la verdad es que yo siempre voy a una que se llama Overveeg, donde he comprado la mayoría de mis plantas y siempre he tenido una buena experiencia. Pero, por ejemplo, he comprado un par de veces en otra tienda, en una tienda más pequeña que hay aquí, y no he tenido nada de buena experiencia en ese sitio. La verdad es que todas las plantas que he traído han tenido problemas. Una estaba infestada de pulgón. Dos se pudrieron nada más llegar, a otras se le cayeron las hojas, entonces la verdad es que no he vuelto a comprar ahí. Y bueno, quería simplemente hablaros de una de las plantas que os digo que se pudrió. La he propagado y esta me encanta, es una maravilla esta planta. Entonces no sé si lo podéis ver, que ya le han salido, mira, aquí tiene una raíz. Entonces esta planta pues estaba prácticamente muerta, porque estaba muy mal. Entonces esta sí que puedes propagarla con agua. Se llama propagarla en español. No sé si esta palabra es correcta. Bueno, entonces puedes ponerla en agua y al cabo de un tiempo pues le salen raíces, entonces puedes plantarla en tierra y así tienes una planta nueva y sana. Próximo tip. No cambies a las plantas de sitio. No les gusta. Asegúrate primero de que encuentras un sitio específico para esa planta y una vez ahí deja que se habitúe, que se aclimate a ese sitio y entonces no la muevas. Pesa muchísimo esta planta. Bueno, os quería enseñar esta porque esto es algo que pues he aprendido a través de probar cosas y de ver que no han salido bien. Esta yuca tan bonita y que es enorme también. No sé si la veis. Esta planta necesita mucho sol y bastante poca humedad. Entonces la cambié de sitio porque quería, pues eso, pensé que quedaría mejor en otro sitio y mira, pues muchas de las hojas se le han secado. Si pasa esto, hay que cortarle las hojas para que la energía... Espera, voy a dejarla en el suelo. Uy. Bueno, pues eso, que si ves hojas secas, que no te asustes, no pasa nada, la planta no está muerta, simplemente tienes que cortarlas porque permitirá que la energía de la planta pues vaya a los lugares sanos de la planta y que de verdad necesitan energía, no las hojas que están secas ya. Y bueno, como te decía antes, las plantas se quieren comunicar con nosotros. Si tú las cambias de sitio y ves que les pasa algo raro, que algunas hojas se secan o algunas se doblan, se curvan o lo que sea, y ellas están intentando decirte que no están felices, que está pasando algo malo, entonces pues tienes que ver qué le pasa a la planta y arreglarlo. Tip número 5. Utiliza, si puedes, mira qué bonita esta planta, la verdad es que me encanta, tiene por debajo de las hojas, es como un lila, bueno, es precioso. Siempre que puedas utiliza macetas de terracota en vez de macetas de plástico, como esta que tengo aquí, porque las macetas de terracota es un material natural y es un material que transpira mucho más, es un material poroso, entonces drena mucho mejor el agua. Aunque es verdad que aquí he cometido algún error, espérate que dejo esto aquí,
Mira qué bonita esta planta, es una de mis favoritas, me recuerda a una serpiente. Bueno, aunque también es verdad que las plantas que necesitan mucha humedad, como el helecho de Boston que os he enseñado antes, o esta por ejemplo, es mejor que la mantengas en un envase de plástico siempre y cuando tenga agujeros en la base, porque al necesitar tanta humedad, lo que va a hacer el envase de plástico al no respirar es que contiene la humedad, pero a la vez, a través de los agujeros, pues va a drenar el agua hacia afuera. Entonces, plantas que necesitan mucha humedad, pues es mejor dejarlas con envase de plástico. Siguiente consejo. ¿Cuándo regar las plantas o cada cuánto debemos de regar una planta? Bueno, pues como ya he dicho, cada planta va a ser diferente, pero hay algo que es bastante común en la gran mayoría de plantas, que es, si tienes que cometer algún error y no estás segura o seguro, y no sabes si regarlas de menos o regarlas de más, siempre va a ser mejor regarlas un poquito de menos, porque cuando las riegas de menos, la gran mayoría de plantas te lo hacen saber. Por ejemplo, el árbol de aguacate que tenemos aquí, las hojas se van hacia abajo, súper hacia abajo, y simplemente cuando las riegas, otra vez vuelven a subir. Y la gran mayoría de plantas te lo hacen saber. Y lo que quiero decir con esto es que el problema se puede arreglar simplemente regándolas. Pero cuando nos pasamos y nos excedemos con el agua, pues muchas veces pues ya no se puede arreglar porque las raíces se pudren o le puede salir hongos. Así que, bueno, la verdad es que yo siempre, si utilizáis el macetero de terracota, pues yo siempre aconsejo que se ponga mejor un plato en vez de poner la maceta dentro de otra maceta. Más que nada porque cuando a veces ponemos una planta dentro de la maceta, pues el agua cuando se drena y cuando sale hacia afuera no la vemos porque está dentro del macetero. Entonces sigue acumulando toda esa humedad y toda esa agua. Entonces pues puede ser que sí que se acaben pudriendo las raíces. Y como último tip, pero no menos importante, es examinar un poquito las hojas cada vez que las reguemos para ver si están sanas y si no tienen algún tipo de insecto, bichito o alguna plaga. Sobre todo esto es bastante común en primavera y verano cuando dejamos abiertas las ventanas y es bastante común que esto pueda pasar. Pero si pasa, no te alarmes, pero sobre todo tienes que actuar lo antes posible, porque si no lo haces, lo que va a pasar es que esta plaga, sobre todo por ejemplo el pulgón es de los más comunes, va a empezar a infestar todas las plantas que tienen todas las plantas que tenga alrededor. Entonces pues el problema va a ser mucho más difícil de solucionar. Y como extra bonus tip fuera de los 7 tips, es que si tienes animales en casa, si tienes perros, gatos o animales en general, ten mucho cuidado con qué plantas tienes en casa, porque algunas plantas son venenosas o pueden ser tóxicas para ellos. Así que simplemente infórmate, busca en internet cuáles son las plantas que son tóxicas y simplemente no las compres o ponlas en algún sitio donde ellos jamás podrían llegar. Bueno, chicas, chicos, pues eso es todo, creo. Creo que os he explicado prácticamente todo lo que sé o todo lo que estoy aprendiendo sobre plantas. Espero que os haya sido útil, que os sirva, que os ayude. Y si es así, no olvides apoyar mi trabajo dejándome un like, manito arriba, dejarme un comentario abajo en los comentarios, de suscribirte a mi canal, suscribirte a mi otro canal de meditaciones, seguirme en Instagram, por aquí, Marina Boedo Yoga, y nos vemos todas las semanas para una clase de yoga, una receta o cualquier otro vídeo. ¡Feliz día! Y feliz vida. Namaste.